Inicio dándole la bienvenida, sí, a todos los asistentes a esta charla con Carlos Nemirovsky, sí, familiarmente Cachi. ¿M? Cachi es Ujú. médico, psiquiatra, de la UBA, Carlos, o de otro lado. Egresado de la UBA como médico, sí. Ok, ok. Es Mm. psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de la cual ha sido presidente y secretario científico. Tiene un libro muy interesante que es Winnicott y Kohut en ediciones Grama, que está traducido al portugués, al ruso y al farsi, que Y ese al, dato y al me inglés llama la también, sí. atención, y al inglés, pero Al eso me llama la Farsi, atención. al Farsi por la asociación iraní presidida Sí, por una mujer. Una cosa que bueno, a mí mira, me llamó muchísima la atención. Así es. bueno, mira estas cosas. Sí, ha Sí. sido cofundador del capítulo de la Asociación de Psicoanálisis Relacional e Intersubjetivo de Buenos Aires, es miembro del Board de Encuentros Latinoamericanos de Winnicott. Y quisiera señalar que en el último, en la enciclopedia que tiene la IPA, que es esta enciclopedia interactiva, virtual, hizo el capítulo de la intersubjetividad, ¿sí? Como parte de los autores de Latinoamérica. ¿M? Que es una, entre otras, es una apuesta virtual muy interesante esta de la IPA, Sí. de la enciclopedia virtual. Entonces, Carlos, quería darte la bienvenida, decir que además Carlos es de estos personajes que uno se alegra en la vida de encontrarse gracias a estos colegajes que nos posibilita FEPAL y la IPA de alguna manera. Es muy, muy grato siempre encontrarse con Carlos en los congresos, como estaba diciendo en ese momento. Así que bienvenido, Carlos, a esta charla de encuadre y psicoanálisis relacional. Eh, y voy iniciando, ya que lo que quería hacer era una charla, yo voy iniciando la charla, pero también le voy sugiriendo a mis colegas que en la medida en que quieran ir hablando, vayamos hablando. Y quisiera comenzar por este aspecto, Carlos. Una cosa que me ha sorprendido un poco en estos encuentros que hemos tenido a propósito de la palabra encuadre, es un poco esta puesta en duda, o esta puesta en cuestión de lo que es la nominación de encuadre. Comienzo, si querés, por algo muy personal. A mí, en mi lectura entonces decía que una de las cosas que me llamó la atención en todo este proceso de charlas que hemos tenido a propósito del encuadre es que la noción de encuadre me parece que no ha aparecido en todos los autores que hemos revisado, ¿no? Que hemos planteado. Yo decía inicialmente que en mi lectura de Freud yo nunca encontré la palabra encuadre como tal. Encontré que Sí. Freud planteaba una serie de recomendaciones, ¿sí? Con caracteres particulares, ¿no? Diciendo, estas reglas que yo estoy enunciando no son reglas uniformes, no son reglas autoritarias ni autorizadas. Esto depende de cada analista, depende de las constelaciones psíquicas de cada paciente, depende de la plasticidad psíquica de cada paciente. El encuadre, si es que vamos a usar esa palabra que hoy repito, yo nunca la he encontrado en Freud, tiene ese carácter particular en cada situación. Lo digo por mi lectura, entonces nunca me encontré con la palabra encuadre, sino con recomendaciones que iban a ser usadas por cada practicante del análisis. Luego en todas estas conversaciones que hemos tenido, me he encontrado con que la vez pasada, ¿no? Con el que decía, Klein tampoco usó la palabra encuadre, ¿no? Y también por el lado de Lacan que decían, tampoco Lacan usaba la palabra encuadre. Entonces me parece que es un concepto que de alguna manera ha tenido como un valor muy importante en todos nuestros procesos formativos, en toda la transmisión del psicoanálisis, pero que a la hora de la verdad, si empezamos a indagar en ella, como que hay una serie de cuestiones muy diferentes en la manera en cómo se ha entendido el concepto de encuadre. Yo me he encontrado con esta palabra de situación analítica, o me he encontrado con una palabra que Adrián Lieberman introdujo hace dos semanas, que es el concepto de dispositivo analítico. Me encuentro con toda una serie de concepciones diversas a propósito de este elemento. También hablamos de una cosa de que era el encuadre interno, a diferencia del encuadre externo. Entonces, me ha llamado la atención, Carlos, la diversidad de concepciones que hay en relación al encuadre. Pero todos también sabemos en nuestro ejercicio práctico particular de la importancia de este concepto de alguna manera, ¿no? Que de alguna forma nos da como una centralidad y nos da una forma de nuestro encuentro con el otro, con el paciente. Entonces, quería iniciar inicialmente por este hecho, esta diversidad de concepciones del encuadre y cómo esto es entendido de pronto dentro de tu enfoque del psicoanálisis relacional. Así que,
Con esta introducción te dejo inicialmente la palabra, Carlos. ¿Mm? Y Sí, si se me va sí, la señal, por favor, le pido a mis colegas que me auxilien en ese momento. Dale, Carlos. sí, es ¿Mm? difícil ser breve en esto. Eh, Winnicott, por ejemplo, usa la palabra marco, ¿no? Frame. Podría ser un equivalente de encuadre. El término encuadre está muy enfatizado por Blecher, tratando de delimitar claramente conceptos, ¿no? Eh, yo creo que el término encuadre, más allá de que existan a partir de los años 50, ha sufrido las variantes que ha sufrido el psicoanálisis. En realidad, el psicoanálisis va cambiando de acuerdo a la subjetividad y necesita de términos novedosos, quizá, ¿no? Y de describir de describir formas de encontrarnos con el paciente que posibiliten la mayor intimidad ética posible. Es decir, finalmente el encuadre está para eso, que es tratar de lograr a través de este dispositivo, como lo llama, hay diferencia entre dispositivo y encuadre, pero por ahí Adrián nos puede aclarar después, ya que él usa diapositivo. Dispositivo hay muchos autores, muchos de los que vienen de Lacan usan más dispositivo que el término encuadre, eh, pero ha sufrido las variantes que ha sufrido el psicoanálisis. El encuadre de hoy, de la pospandemia y de la pandemia, no es en absoluto el mismo que teníamos hace un tiempo atrás. Hoy, dentro del encuadre, que yo diría que es el sistema que puede facilitar el encuentro íntimo con un paciente, esto es como yo uso el encuadre, como lo usa el psicoanálisis relacional, un poco es así. Dentro de este encuadre, no solo se incluyen los factores temporoespaciales de honorarios, nos vemos tal día, tal hora, con tales honorarios, eso ha tendido a ir cayendo un poco en desuso. En realidad, no tiene la importancia que se le daba como algo fijo, porque ya no es fijo. Ya no es fijo, quizá desde antes de la pandemia, cuando nuestros pacientes o nosotros mismos empezamos a viajar, empezamos a movernos. Eh, la semana pasada veo un paciente donde en una misma sesión hay tres encuadres desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de dónde nos encontramos, del lugar, ¿no? Lo veo primero en el auto porque no llegaba al consultorio, es un colega, no llegaba al consultorio, entonces empieza la sesión en el auto, me dice, espera un momentito, me voy al consultorio, ¿no? Luego le tocan el timbre abajo y baja con su teléfono, porque la sesión no había terminado, por el ascensor. Entonces, eh, este encuadre, si yo lo tomara como algo fijo, algo rígido, algo inamovible, como en algún momento se pensaba cuando Blecher habla de la depositación de los aspectos psicóticos, hoy no podríamos concebirlo porque sería opuesto al concepto que tenemos de psicoanálisis, ¿no es cierto? El concepto de psicoanálisis hay que revisitarlo. Los conceptos que usamos en psicoanálisis habría que revisitarlos, ¿no? El hecho de por qué se acerca un paciente y un analista, ¿no? Por ejemplo, en la época de Freud, la única motivación de aquello psíquico resultaba ser la pulsión sexual infantil, inmortal, como la caracterizaba Freud. Hoy podemos decir que lo más importante del acercamiento entre un paciente y un analista es el encuentro entre nosotros con la disponibilidad para lograr una cierta intimidad que posibilite un tratamiento. Un tratamiento es la búsqueda de aquello
inconsciente que hay en el paciente dentro de un encuadre ético. Y lo más importante del encuadre es la disponibilidad de ambos, la reciprocidad en todo caso, la disponibilidad de ambos para lograr algún efecto que podemos co-construir a partir de lo que vamos comprendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido el encuadre nos es útil. Dentro del encuadre hoy, yo utilizo WhatsApp, mails, llamadas breves. Es decir, hoy hay una curva ascendente de menos sesiones por semana, cada vez vemos más pacientes una vez por semana, a veces una vez cada 15 días, ojalá 2 veces por semana, raramente 3 veces por semana, ¿no es cierto? Pero en aquellos pacientes que los vemos durante menos tiempo, nos sirve la tecnología. Hoy no tenemos el encuadre que teníamos cuando usábamos el diván hasta el 2018, 2017, donde empieza a bajar y la pandemia condena al diván de alguna manera. Hoy tenemos una serie de elementos tecnológicos que nos permiten comunicarnos. Nos permiten comunicarnos y generar una trama de sostén. Muchas veces, que antes solo lográbamos a veces con el contestador automático. Me llamaba una paciente en los años 90 y me decía, tengo ganas de escuchar tu voz porque esa voz me sostiene el fin de semana, ¿no? Hoy hay otras posibilidades y era parte del encuadre, el contestador automático, aunque nosotros no lo supiéramos, ¿no? El paciente lo lee de una manera y nosotros de otra. Hoy, escribir un WhatsApp con un paciente que está angustiado, manejarnos con un breve encuentro telefónico, ¿no? Que un paciente nos diga, no quiero mandarte un WhatsApp porque estoy con insomnio y no quiero despertarte a la noche, lo vas a recibir a la mañana. Estas son cosas que son bastante comunes y que forman parte de la trama de sostén que ofrece el encuadre, ¿no? Hay mucho más, pero quiero que participe la gente o que Fernando, Carlos, sí, sí, este, a propósito de lo que estás diciendo, a mí siempre me ha llamado la atención porque creo que estamos viviendo una apertura a propósito del encuadre, ¿no? Y una ujú, apertura del concepto, una transformación del concepto. Yo entre otras, hace unos años, antes de la pandemia, escuché a un analista inglés, no recuerdo su nombre en este momento, ¿sí? Que decía que para él la palabra encuadre, más que las formas, ¿sí? Más que el espacio-tiempo, los roles, el dinero, se ujú, refería a esta forma que está en el afiche con el que lanzamos este ciclo de cátedras sobre encuadre. Y me hacía la figura que hacen los cineastas. Es decir, lo que hace el sí, encuadre es enfocar sí, y tener una profundidad de campo con este encuadre, ¿no? Como que lo que busca es eso, encuadre más que unas cuestiones de espacio-tiempo, es como enmarco una mirada, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy sí, mirando? Y las miradas ujú, son poliédricas, ¿no? Son polimórficas. ujú, Uno puede ver desde un lado, pero si uno cambia el encuadre, pues observa otra cosa, ¿no? El encuadre puede ser un close-up, pero puede también ser un plano abierto. Entonces, ujú. me jugaba mucho con ese concepto cinematográfico del encuadre que me pareció muy interesante. Pero si el Muy encuadre no es una cosa interesante. fija. Y Ujú, yo ujú. lo haría los dedos donde se tocan, lo haría un poco más abierto. No, no lo haría como algo cerrado, claro. Porque por eso lo de la tecnología, ¿no? Por lo que decía de la tecnología, porque ahí entran una serie de elementos que nos permiten conectarnos más allá de la geografía, como estamos ahora, ¿no es cierto? En remoto. Y estos encuadres remotos son también muy interesantes. Vos hablaste con un inglés, nosotros tuvimos una charla con franceses apenas terminada la pandemia, donde ellos no habían trabajado en la pandemia porque decían que el psicoanálisis remoto no era psicoanálisis. Nosotros desde América Latina
decíamos que el psicoanálisis va cambiando con el tiempo. Y así como el psicoanálisis empezó siendo remoto, el psicoanálisis empezó siendo remoto, las cartas entre Freud y Fliess, de alguna manera, si uno lo toma como una especie de análisis primitivo, es un encuentro remoto. Ahora no tenemos cartas, lamentablemente, pero tenemos WhatsApp, tenemos Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? El análisis va tomando la forma que la cultura le puede dar. Es un emergente de la cultura. Entonces, si la cultura nos ofrece diversas maneras de encontrarnos, ¿por qué no usarlas? Gracias a lo remoto, yo no lo llamo virtual porque eso es otra cuestión, virtual es opuesto a real, y yo creo que lo remoto es bien real, como estamos realmente acá entre nosotros. Yo creo que lo remoto nos ha ofrecido una, un regalo de un encuentro, como estamos haciendo hoy en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, etcétera, en Miami y demás, que esto es algo inédito, maravilloso, es producto también de la posibilidad de cambios en el psicoanálisis, ¿no es cierto? De cambio en ciertos conceptos del psicoanálisis. Y en la así llamada técnica, no es una técnica de psicoanálisis, pero digamos, en la frónesis, en la manera de encontrarnos, ¿no? En la sabiduría práctica, como decía Aristóteles, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? ¿De qué manera? ¿No? No hay una técnica para eso. Por eso, especialmente en los últimos tiempos, el psicoanálisis se acerca mucho más al arte que a la ciencia, en el sentido de la ciencia permite algo repetible y universal, aquella ciencia que conocimos cuando estudiábamos nosotros. Hoy también hay un nuevo concepto de ciencia, pero digamos, estereotipando un poco, la ciencia es como universal, repetible y con cierta rigidez. El psicoanálisis se acerca más al arte porque lo más importante es lo que podamos crear, co-crear con el paciente. Y esto está más cerca del arte que de la ciencia. Es irrepetible. Carlos, Es irre... Carlos, Sí, sí, escúchame sí, una cosita, dale. pero que me dejaste con una ganas de interpelarte cuando hablas del emergente grupal. Hay una anécdota que a mí siempre me ha impactado para hablar no de un emergente cultural, sino de un emergente, entre comillas, de nuestras patologías como analistas. O sea, como que el encuadre es una proyección de nuestras propias características de personalidad o nuestras Bueno, propias patologías. Y la bueno. anécdota tiene que ver, se la leí en un libro muy interesante de Moisés Lemlich, que se llama Cara a Cara, que son entrevistas con diversos analistas de Latinoamérica, y tiene una entrevista con Néstor Goldstein. Y Ajá, Néstor Goldstein le narra su encuentro con Donald Meltzer, en ujú. APA. No sé en qué momento de la vida estaban esperando a En los Meltzer, ¿no? 80, vino muchas veces a Sí, Buenos Aires en los sí, 80, que, sí. que, que Meltzer es el que me parece a mí que es el que podemos poner como un gran ejemplo de estos encuadres, entre comillas, rígidos, de paredes blancas, del señor con las mismas 5 corbatas de color rojo o azul, o los mismos 5 ternos o vestidos, sí, la misma camisa, que era invariable. Y entonces Néstor Goldstein narra que él está esperando a Donald Meltzer, y son las 7 de la noche en APA y no aparece Donald Meltzer, y son las 7:05 y no aparece, y son las 7:10 y no aparece, y de pronto ve a un señor de camiseta y blue jean y dice, pero este se Claro, parece a Donald Meltzer. Y entonces, sí, claro, era Donald Meltzer que estaba sentado ahí como cualquier cristiano común y corriente. Y sí. entonces le dice, uy, perdón, doctor Mercer. Y entonces, claro, él le contesta, empiezan a hablar ahí en inglés. Él dice, pero yo esperaba verlo a usted como con su corbata, su terno, su traje. Y Don Mercer dice, no, 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 y empieza a hablar como el concepto del encuadre rígido y todo esto. Él dice, no, 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 eso era una proyección de mi neurosis obsesiva. Y Sí, él en los dice, 60, claro. sí, entonces dice, mi encuadre es este encuadre de las paredes blancas, del señor que se vestía de la misma forma y que durante mucho tiempo transmitió esta característica del encuadre, Claro, correspondía a una proyección de mi forma de entender las cosas, que en ese claro, momento era muy obsesiva. Y claro, ese Meltzer, por así decirlo, mejoró, se desneurotizó. ¿M? Y claro. entonces empieza a pensar el encuadre de otra forma, ¿sí? Sí, Una forma más sí, como lo estás transmitiendo, ¿sí? Más artística, más flexible. Pero ese legado, ¿sí? Esa forma
ancestral ortodoxa se nos quedó. Y eso es lo que se ha transmitido, me parece a mí, durante decenios, de lo que supuestamente es un encuadre analítico y correspondía a lo que Meltzer mismo denominó una proyección de una característica de su personalidad de ese momento. Y entonces un Sí. carácter particular se vuelve un universal. Un carácter Lo que, cultural, como decían tus amigos sí, parisinos, se tiende a volver un universal y un general y descuida los claro. elementos particulares de cada situación, ¿no? Propios de cada pareja Andar, terapéutica. El claro, Meltzer que hacía eso, supuestamente, era en los 60. Cuando Meltzer vino a Abdeva muchas veces, esto fue en los 80, ¿no? Donde era otro tipo, otro Meltzer. Pero por supuesto que somos otros. En la medida que usamos el instrumento analítico, vamos aprendiendo y vamos cambiando. Y además, porque la sociedad nos obliga a cambiar. ¿Quién diría que que ahora haríamos análisis una vez por semana? Esto se nos impone. Yo creo que pasa mucho por el lado de la moda, por distintas experiencias que he tenido, pero también porque la sociedad lo va imponiendo. Y entonces nosotros no decimos que no somos analistas, por eso. Tratamos como analistas de ver cómo podemos afinar nuestro instrumento para poder empatizar con la subjetividad actual, donde no hay tiempo, donde vemos al paciente en el consultorio, en la oficina, en la casa. Yo he tenido ejemplos con el análisis remoto muy interesantes de situaciones que no han aparecido en el encuadre que utilizaba cuando yo utilizaba el diván. Cuando yo utilizaba el diván, estuve 3 años analizando un paciente, luego aparece la pandemia y a partir de la pandemia nos vemos remotamente, ¿no? Y, y el paciente me dice, te voy a mostrar mi casa, que no, nunca la viste. No, claro, ¿cómo la voy a ver si venías a mi consultorio? Entonces empieza a pasar por el teléfono por distintos lados de la casa y vemos, yo observo, porque digo, pero esta es la habitación de tu hijo y esta es la habitación de tu hija. Uno estaba en una punta y otro en otra. Una muy pegada a la habitación de los padres y otra muy lejana. Y los hijos se llevaban poca diferencia de edad, empezaban la adolescencia. Y le digo, ¿y por qué un hijo está tan lejos del otro? Me dice, fue una larga discusión con mi mujer. Bueno, a partir de ahí aparecen situaciones que tienen que ver con la relación entre los cuatro, la familia, pero que jamás hubieran aparecido en el análisis que estábamos haciendo en el consultorio. Esto fue gracias a que pasó el teléfono por distintas habitaciones, me mostró la casa, que mostrarme la casa para él era era importante, eso es lo que veíamos. Y él me dijo algo muy interesante, que era que las palabras no podían describir lo que él sentía en cada rincón de esa casa. Era una casa que había sido de los padres, reformada, etcétera, etcétera, y que ahora, antes vivía él de chico y ahora vivía la familia de él. Y que cada lugar tenía una historia. Pero me dijo, esto las palabras no lo pueden describir. Nosotros sabemos que las palabras tienen límites, ¿no? Y entonces lo que empezaba a pasar es que me contaba experiencias, no describía en palabras lo que veía, sino que me contaba la experiencia que había tenido en ese lugar, ¿no? A mí me abrió mucho la cabeza, empecé a pensar muchas cuestiones respecto a la lengua y las limitaciones de la lengua en el análisis y cómo la lengua puede manifestarse de distintas maneras, como narrativa, narrativa de experiencias, con, con contarme experiencias que no estaban, cuyas palabras no podían expresar. Él hacía una serie de gestos con, que
representaban a un sentimiento que él experienciaba, ¿no? Que estaba en su cuerpo y que no le podía poner palabras, ¿no? Entonces, estas cuestiones de los cambios de encuadre durante la pandemia y la pospandemia, ni hablar con el análisis de niños, etcétera, etcétera, a mí me hizo replantear muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿qué tenemos que revisitar en nuestro psicoanálisis porque estamos eh, eh, encuadrando de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo se Carlos, da? Carlos, Sí, o sea, sí, sí. una cosa también para hablar de esto que estás diciendo de lo de las palabras. Yo recuerdo mucho un texto porque para mí es muy bello, es el Tratado de Lingüística General de Emilio Benveniste. Ujú, Y Emilio Benveniste, para empezar a hablar de los problemas de la lengua, tiene en su tratado un estudio sobre el sistema de comunicación que tienen las abejas. El sistema de ujú, comunicación de las abejas, precisamente para plantear, ¿sí?, que las palabras no son, las palabras son por excelencia lo que tenemos los humanos para comunicarnos, pero que hay unos otros sistemas de comunicación, ¿sí?, claro, que lo que nosotros tenemos son sistemas de comunicación, ¿sí?, de claro, los cuales la palabra es uno de los tantos sistemas de comunicación. Entonces, claro. lo que él trata de atrapar es el sentido, y es un lingüista que habla de las Ujú, palabras diciendo, no, es que la palabra, sí, o la lingüística, sí, está dentro de otra ciencia o de otra disciplina, que tenemos la palabra ciencia, sí, que es más amplia, que es el sistema semiológico, ¿sí?, que ujú, estudia formas de comunicación y que parte también, cuando digo semiología, de cómo el cuerpo frente a un médico, ¿sí?, si te acordás de la medicina general, de la semiología que uno estudiaba a mitad de carrera, que lo que uno empieza a leer son los síntomas y los signos que el cuerpo le está diciendo a uno, ¿no? A uno auscultando al paciente, oliendo al paciente, viendo al paciente. Entonces, uno leía al paciente antes, ¿sí?, antes de la palabra, con lo que su cuerpo decía. Y una segunda cosa que me hacías acordar del libro de Rodríguez, o de la transmisión de Rodríguez de su trabajo con niños, diciendo que, claro, que los sistemas de comunicación con los niños no estaban centrados en la palabra, que era el juego, y que el juego lo que hacía era una politransmisión, en el sentido de una polivalencia de sistemas de comunicación que coexistían en un diverso momento, ¿no? El ujú. gesto, ¿sí? La acción, la palabra, la mirada, ¿sí? El mismo olfato, ¿no? Lo que el niño puede transmitir al nivel de lo que son los aromas. Es decir, hay toda una serie de sistemas de comunicación que, digámoslo así, en el diván o en la virtualidad, cada uno resalta algún Ujú. elemento, ¿sí? O algunos elementos. Obviamente no podemos nunca abarcarlo totalmente, ¿no? Tener Pero esa posibilidad de abarcarlo todo es fíjate imposible. lo que Siempre vamos estás a tener haciendo. una realidad Mirá lo que, recortada. mirá lo que estás haciendo con las manos. Con tus manos, ¿no? Lo que estás haciendo para expresarnos algo. El otro día me dieron una lección de un colega que fui a consultarlo y me dice, bueno, ¿qué le pasa? No, que tengo un poco de cefalea, pero me da acá en la parte occidental, no, yo le pregunté qué le pasa, pero me equivoqué. ¿Qué siente usted, doctor? Me dice. Entonces, me puso frente a una situación donde tuve que explicarle lo que yo sentía, no la traducción ni médica ni lingüística de lo que me estaba pasando. Y a mí me pareció muy interesante eso, ¿no? Porque decir que siento calor en algún lugar y que me dan determinadas puntadas, una cosa así, es bastante distinto a decirle a un colega en términos médicos como si eso fuera una mejor comunicación. Y evidentemente no era una mejor, era una peor comunicación que limitaba la posibilidad de compartir algo mucho más extenso y mucho más confuso, pero más real, ¿no? Porque uno a veces con la precisión de las palabras, como decía Strachey, en la interpretación, ¿no?, mutativa, que cuanto más preciso lo que uno trae, el del libro de Checoche también está esto, ¿no? Cuanto uno más preciso, cuanto más precisa es la interpretación, y yo cada vez uso menos la interpretación precisa, uso mucho más la conjetura. Hablando del encuadre, yo en general
Cuando hablo del encuadre, cuando pienso el encuadre, pienso también en la interpretación. Y yo digo, este encuadre más flexible, más co-construido con el paciente, más democrático en el sentido de decirle al paciente algo que a mí no me dijeron cuando yo era candidato. Cuando yo era candidato me dijeron, usted tiene estas 4 horas para analizarse. Son lunes a tal hora, martes a tal hora, miércoles a tal por teléfono. Me lo dijeron por teléfono. Entonces fui el primer día y era mi hora. Nadie me preguntó si yo podía, si no podía, si me quedaba bien, nada. Hoy nosotros co-construimos el encuadre con el paciente. A mí no se me ocurre decir al paciente, venga a las 8 de la noche, y si está trabajando, y si no puede, y si me dice que a esa hora come con la familia, no lo sé, pero yo le digo, eh, yo tengo libre estas horas posibles, ¿qué tenés vos como posibilidad? Y llegamos a un consenso. Ese tipo de construcción del encuadre también lo, por lo menos yo lo practico en lo que podría ser la llamada interpretación hoy. Yo la llamo conjetura. Yo no interpreto diciéndole lo que te pasa es, o a vos te sucede tal cosa, o esto que te pasa es por tal. Yo hago conjeturas. Y si lo vemos de este lado, ¿crees que tal cosa? ¿Podemos verlo de esta manera? ¿Qué pensás vos de esto? Estos son conjeturas. La conjetura abre el panorama, este que decías vos respecto, Fernando, respecto al encuadre, abre el panorama y permite ir generando en un clima de confianza una co-construcción de lo que de lo que al paciente le va pasando, que no siempre las palabras son precisas y que las palabras desde la interpretación clásica se pueden utilizar como una autoridad. Lo que a vos te pasa es, yo sé y vos no sabés. Y realmente el poder es enemigo del análisis. El poder implica sometimiento, el poder implica una enorme asimetría que no lleva más que a tener un jefe en vez de un analista, a repetir una interpretación en vez de sentirla, ¿no? O sea que, Carlos, sí, perdóname, que ahí me das que para una cosa. A mí siempre me ha preocupado cómo ciertos sistemas educativos, formativos educativo. del psicoanálisis, operan desde la instancia de poder, ¿no? Tienes que hacer esto, como una obligatoriedad, ¿no? Como un mandato, no como algo para pensar. Y ahí retomo yo, Así yo la es, palabra de Adrián, no como un dispositivo para pensar la relación con un paciente, sino ordenando muchas veces, sí, cómo debe ser la relación con un paciente, que claro, me parece que son dos cosas diferentes. Cuando decís así esto es. del poder, el poder da órdenes que tienen que ser ejecutadas. Un sistema analítico no da órdenes, un sistema analítico produce estas hipótesis y conjeturas que estás enunciando para poder ser pensadas analíticamente. Porque quien obedece una orden se somete, no piensa. Claro, Una claro. segunda cosa, Carlos, y te lo traigo primero como una anécdota y segundo una pregunta. Cuando hablabas un poco de esto de los lunes, los martes, los miércoles, los jueves a tal hora y no había posibilidad de co-crear, me hiciste acordar de una cosa anecdótica que siempre me ha llamado la atención y es a mí el doctor Ferguson y Carvajal, que fueron profesores míos, me formaron dentro de un libro que se llama La teoría y técnica de Ralph Grinson, ¿m? Que es Ujú. un libro que Ah, le dice a uno, es en la otra sesión cosa. del lunes usted tiene que decir tal cosa, en la sesión del martes tiene que decir tal cosa. Sí, porque la primera es la de las ansiedades paranoides, esquizoparanoides, la última es la sesión depresiva, que no deja de ser interesante, pero es un libro de técnica rígido. Usted Sí, tiene que ser breve, ¿sí? Al punto, tiene que hablar con la verdad. Pues, es un libro interesante de revisarlo. Pero Ralph Grinson, cuando uno conoce su relación con Marilyn Monroe, hizo no, no, y totalmente lo además, contrario de lo que el libro decía, claro, ¿no? además la No, ampliación de la nunca. teoría del yo. Grinson es uno de los que amplía la teoría del yo de Herman. Entonces, es raro, yo esto no lo había escuchado, pero es notable que haga esto, ¿no? Esto es Sí, otra cuestión, que es lo que cuentan los analistas de lo que hacen o de lo que se debe hacer y lo que hacen realmente. Esto es esto es un problema serio entre nosotros, ¿no? Por, por quedar bien con la teoría o con el grupo de poder tenemos que contar determinadas cosas, ¿no? Que hay que hacer. Ahora, este poder no es solo en la relación
analítica. Este poder se da también en lo que vos decías de la formación. La formación elige y restringe en un encuadre restrictivo los autores que hay que estudiar. Y la formación en general en los institutos es por autores y no por temas, lo cual a mí me parece una barbaridad. Al principio lo fui aceptando hasta que me alejé de ese tipo de formación. No puedo soportar ese tipo de formación. Yo creo que una cosa es discutir temas, angustia, depresión, dependencia, temas, desde Freud, desde Klein, desde Lacan, desde los autores intersubjetivos, desde distintos autores discutir temas, y otra cosa es dar autores. Yo creo que dar autores genera una situación que tiene el riesgo de fanatismo, ¿no? Tiene el riesgo de fanatismo. Yo creo que tomando temáticas que tienen que ver con la consulta, primera entrevista, etcétera, vista desde distintas perspectivas, cambia totalmente la cabeza del analista, porque ese seminario no lo da el especialista en Klein, lo dan tres profesores de distintas perspectivas y se discute. Finalmente un seminario tiene que ser algo que abra la cabeza, que no llegue a conclusiones, que genere cierta incertidumbre para que uno la pueda ir llenando, ¿no? No, Adrián pero es que está con... la palabra, escúchame, la palabra autoritarismo para mí Sí. proviene del culto al autor, ¿no? El Sí. autoritarismo proviene del culto al Ujú, autor, ¿sí? Autor y ujú. autoritarismo, ¿sí? Guardan esa misma raíz, ¿sí? Y muchas veces, volviendo a tu palabra del sometimiento, la gente muchas veces se plega a un autor y se somete a un autor y no quiere pensar por fuera de ese marco, ¿no? Que eso es lo que Sí, puede yo ser peligroso. Ahí es creo que es un cuando nos vemos riesgo. Sí, fundamentalistas, ¿sí? O sí, sea, el sí, fundamento, la pureza, que es un sí, poco sí, la sí, pureza de la raza, la pureza de las teorías, ¿sí? La pureza de las religiones, ¿sí? Como que se vuelven este elemento del fundamentalismo o el germen del sí, fundamentalismo. sí, sí. Carlos, Sí, una preguntita, si querés, antes de abrir como el diálogo con nuestros colegas, ¿qué es esto del encuadre del psicoanálisis relacional? ¿Cómo habría uno? ¿Qué sería lo que abre, valga la redundancia, qué es lo que abre el psicoanálisis relacional al psicoanálisis? ¿Qué es lo que abre el abordaje intersubjetivo? el, Si nos pudieras el, como transmitir. el psicoanálisis relacional ante todo no habla... El psicoanálisis relacional no es una, no es una perspectiva, es una cantidad de autores que se relacionan por algunos vértices o por algunos lados, pero que desde Ferenczi, Winnicott, Kohut, Ferben, etc. Ferben cuando dice la libido no es buscadora de placer sino de objeto. Es decir, cada autor aporta algo al psicoanálisis racional y después de los 80 aparecen unos 1000 autores hasta ahora que aportan distintos aspectos del psicoanálisis relacional. Por ejemplo, el psicoanálisis relacional no habla de técnica. La materia técnica psicoanalítica es una materia que contradice el espíritu psicoanalítico. En psicoanálisis hay determinados encuentros de determinadas maneras, hay determinado encuadre considerado como un encuadre bastante flexible, abierto, adaptado a la subjetividad que se va creando en la cultura. Entonces, no hay una técnica puede ser para hacer una mesa, una silla. Técnica implica la metalurgia, por ejemplo, tiene técnicas, ¿no? Nosotros no tenemos técnicas, tenemos relaciones entre paciente y analista únicas e irrepetibles. Entonces hay que ir encontrando. Yo, por ejemplo, yo voy generando el encuadre, no lo planteo de entrada. De entrada tengo una entrevista con el paciente y le digo, vamos a charlar algo menos de una hora. Tampoco me ato a 45, 50, 55 minutos, ¿no? Algo menos de una hora. Me permite administrar la agenda de una manera práctica, pero me permite acortar o alargar, o incluso si nos pasamos de la hora, le digo, no, nos pasamos un poco de la hora. No es algo que me sirva. La hora está
considerada rígida en el formato que consideraba el encuadre como una constante donde se ponían los aspectos psicóticos del paciente, que es lo que plantea Blecher, ¿no es cierto? Constante temporoespacial. Hoy no necesitamos esa constante. Lo que a mí me resulta más importante es la disponibilidad del analista y el compromiso del paciente. ¿No? Entonces, eso ante todo. El psicoanálisis relacional no tiene un liderazgo, es un conjunto de, por eso no tiene la terminación ano que tienen los winnicottianos, freudianos, kleinianos, etcétera, ¿no es cierto? Donde hay un autor y una escuela, ¿sí? Acá hay un conjunto de colegas que construyen una idea y transmiten lo que van haciendo en la clínica. Está mucho más cercano de la clínica, no está atado a ninguna teoría, la teoría se va construyendo. Y lo que, y lo que es, digamos, más categórico en psicoanálisis relacional es que la motivación psíquica no es solo el deseo, esto que planteaba Freud, que es una de las motivaciones, sino que la motivación es el encuentro con otro, ese encuentro con otra persona. Es así como nacemos en una sociedad que nos puede acoger, digamos, donde siempre encontramos a otros, ¿no? Esto se da en toda la vida, no somos anacoretas, no somos gente aislada. Podemos decidir un cierto aislamiento en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces lo fundamental es el encuentro con otro. Ese encuentro con otro puede darse a través del apego, a través de la autoconservación, de la heteroconservación, etcétera, etcétera. Hace 2, 3 años di una charla acá en Aperturas sobre el Freud relacional, que me vino fantástico. ¿Se acuerdan que abrimos el ciclo con Freud relacional? Y creo que hace 3 años fue. Y me vino bárbaro porque leía a Freud los aspectos relacionales en la obra de Freud y son notables. Freud dice, ¿le vamos a atribuir toda la pulsión sexual? ¿O vamos a pensar que las pulsiones de autoconservación también dan patología? Pensando en la psicosis, una de las conferencias del 17. Fíjense cuánto tiempo había pasado de que Freud inaugura su teoría hasta el 17. Y Freud, bueno, era un genio, se pregunta esto. Freud plantea y replantea todo el tiempo. Otra de las características del psicoanálisis racional es el replanteo y el replanteo de los conceptos básicos. Por ejemplo, en inconsciente no solo tomamos inconsciente reprimido, sino el inconsciente procedimental, que es lo primero que el chico aprende. ¿Cómo hago para ajustarme a mi madre? ¿Cómo procedo? ¿No? ¿Cómo, cómo voy entendiendo al mundo y cómo me voy adaptando? Este inconsciente procedimental aparece en acción, no aparece en palabras. Entonces, nos ocupamos del inconsciente reprimido, pero nos ocupamos del inconsciente procedimental. Respecto al encuadre específicamente, no hay una, no hay una posición respecto a esto del psicoanálisis relacional. Es lo que estuvimos hablando. Es un encuadre mucho más flexible que no se basa solamente en este tipo de estructuras temporoespaciales, porque no parte solamente del deseo y de los aspectos psicóticos puestos en él, sino que lo que más le interesa es que haya una disponibilidad ética del analista. Esa disponibilidad puede estar en Catalina cuando Freud charla con ella, puede estar en MIDN, puede estar en en las distintas clínicas que hay inaugurado Freud, ¿no es cierto? Y después otra diferencia muy importante es en cuanto al trauma, ¿no? Nosotros consideramos mucho el trauma según Ferenczi, que es el trauma en 2 etapas. No es solamente el trauma de la situación traumática que ha ocurrido, sino que si me ha ocurrido una situación, lo más traumático es cuando yo voy y le digo a mi mamá o a mi tío o a mis cuidadores, me ha pasado esto y ellos lo niegan o lo minimizan o dicen, no, bueno, no es nada. Esta es la situación traumática. Esto es lo que Ferenczi le llamaba la atención a Freud, que la situación traumática no es la fantasía de las histéricas, sino que es la situación real y cómo
esta situación real tiene estas dos etapas, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental de, quisiera que la Ujú. gente hable. Sí, sí, ahí Gracias, está Adrián. Sí, sí, Carlos, gracias Fernando perdón. por... Yo le pedí a Fernando que a mí no me gusta dar charlas, sino diálogos. Entonces, eso también es parte de psicoanálisis relacional. Entonces le pedí a Fernando, ¿por qué no charlamos, dialogamos? Pues la verdad que me cansa dar una charla. Sí, está Adrián y Está Serapio. Adrián y Sí, Serapio. Adrián y Dale, Serapio. dale. ok. Adrián, Carlos, adelante. bueno, una vez más es un placer oírte. Quería Igualmente. decirte que hace poco estuviste con nuestro instituto, con los analistas de Ah, información, sí, 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 sí. hablando sobre este tema y Sí, no sé sí. si lo sabes, pero dejaste una estela importante de efectos, de inquietud, que es muy provechosa. Y te ¿Alguien se quería suicidó? No. No, al contrario. Me Te voy alegro. a, sin citar a nadie, te voy a decir, alguien recuperó la fe en el psicoanálisis gracias a lo que escuchó de ti. Ay, me alegro. Eso es muy importante. Eh, Bueno, para mí, el encuadre es una herramienta procesual, más que las condiciones para que el proceso se dé. Es decir, es algo que tiene que ver con un proceso y que tiene como norte el que se instale una relación en transferencia. Es decir, que el encuadre para mí es una serie de maniobras para que se instale una interlocución en una manera de comunicación que es la comunicación en transferencia. Es decir, que tiene que tener como horizonte el poder estimular, rescatar, señalar, la creación de una relación transferencial, que es una manera particular de comunicación y que es la que va a ser posible incidir sobre las formaciones del inconsciente. Y tú has usado mucho la palabra construir, y yo creo que quizá el problema del encuadre canónico, como lo hemos aprendido en nuestros institutos respectivos, es que parte de que la persona llega y ya es analizante, cuando lo que llegan a nosotros son sufrientes. O sea, a menos que alguien ya llegue con un proceso previo o llegue envenenado con la idea de que quiere formarse como analista, lo que tiene es un sufrimiento del cual desconoce las causas, lo que lo sostiene, este, y que el encuadre tiene que apuntar, no a colocarlo en una situación artificial, sino a construirlo, a modificar su posición subjetiva para pasar de sufriente a analizante, para lo cual es necesario el establecimiento de la transferencia. Creo que esto va un poco en la línea de lo que me parece entender de lo que tú has planteado en esta ocasión y en sí. otras. Pero también yo entiendo que lo que tú planteas es un poco lo que los cineastas hablan de la ruptura de la cuarta pared. Es decir, donde no haya alguien que es visto o escuchado y otro que ve y que escucha, sino una interacción donde el que es espectador pasa a ser actor, un actor deliberado en la situación, es decir, un acortamiento de las distancias artificiales que puede haber. Eh, Eso es un poco lo que yo creo entender de lo que tú planteas. Y un último comentario que tiene que ver con la flexibilidad del encuadre, es que aunque yo soy partidario de manejarme también de esta manera cada vez más flexible, más haciendo acuerdos en el caso por caso, hay un riesgo de la uberización del análisis, es decir, de convertirse uno en un Uber psíquico que acude cuando lo llaman. Este, que puede pasar a veces con estos llamados de emergencia o con no establecer algún tipo de acuerdo mínimo sobre la forma de encontrarnos y que corre el riesgo nuevamente de convertir al analista en una especie de ambulancia psíquica o de delivery
de un diálogo, y yo creo que eso es una de las cosas que también se observa en la práctica de algunos de nosotros, o de la gente que está en formación, bueno, hay una flexibilidad que debe encontrar también alguna suerte de límite, alguna suerte de Sí. constante dentro de la flexibilidad para que no sea un acudir corriendo cuando la demanda emerge. Adrián, ¿me permitís? Este es un problema Claro, serio desde que tenemos pacientes de una vez por semana también, porque una vez por semana posibilita o facilita que, que haya urgencias, porque no basta, no basta para compartir. Entonces, yo me veo muchas veces, yo trato de no tomar paciente una vez por semana, yo creo que hay un fenómeno de moda, de moda también, no es solo moda, una vez por semana, pero un paciente me lo enseñó, ¿no? Que nos vimos un martes y yo le dije, bueno, nos vemos el martes que viene, como cierta naturalización de la cuestión, ¿no? Y me dijo, ¿y usted no tiene una hora antes del martes? Ah, nos podemos ver el jueves. Entonces surgieron las 2 veces por semana como algo que el paciente trajo en función del ritmo, seguramente de la necesidad de su angustia, pero que me hizo pensar mi respuesta automática, hablando de Uber y estas cosas, que yo también tenía internalizado, lo veo el martes, bueno, lo veo el próximo martes. Esto como modelo genera esto de una vez por semana. O sea, ahí tenemos que pensar eso, de la moda. Que no es solo un problema económico esto. Y otra cuestión es que hay que, dentro de la tecnología, tenemos que reglamentar también. Cuando yo le digo al paciente, si vos necesitas algo hasta que nos veamos, me mandás un WhatsApp, le digo, pero un WhatsApp de 15, 20 palabras, no más. Empiezo a legislar sobre ese asunto, porque entonces trato de, con las herramientas que tengo, de no ser tan Uber, pero es cierto que la tendencia puede ser eso, efectivamente, ¿no? Efectivamente, además no solo por las características del análisis, sino por las características sociales. Por algo existe Uber, por algo la rapidez y la fluidez del tiempo, por algo necesito comer, pido y me lo traen. Es decir, estas cosas que atacan al tiempo necesario de maduración son fenómenos sociales, entran dentro del análisis. Por suerte tenemos el privilegio de tener una sesión larga, larga puede ser 45 o 60 minutos, pero esto es un privilegio absoluto en la consulta médico-psicológica conductual, por ejemplo. Es un absoluto privilegio que tenemos que saber los analistas, que creamos un ambiente donde podemos ver X pacientes por día, 5, 6, 8, no más, y dedicarle un tiempo que ni los padres le han dedicado en su infancia. Entonces, tenemos que saber la responsabilidad que tenemos hoy de generar un ámbito creativo y que posibilite el desarrollo de aquello que ha quedado congelado, ¿no? Perdón, Serapio. No, Serapio, una cosita, Carlos, antes de dar la palabra a Serapio, sí. una cosa para Adrián. La palabra Uber en alemán es trans, ¿no? El Uberweisen, que sería transferencia. Tiene como raíz la palabra Uber en alemán, ¿no? y se usa como de Yo, bajo también, tiene la acepción de bajo yo digo, subterráneo, Uber, pero, pero es sinónimo también de disponibilidad 24/7 a demanda. sí, sí. Es Sí, sí, no, decir, no, me coincido, llamas coincido. me llamas y voy. Y Ujú. si no no, estoy no, yo, está otro que viene en mi lugar. es cierto. Mirá que esto lo hicimos con pacientes alcohólicos. Por ejemplo, yo fundamos un centro de alcoholismo y trabajábamos a demanda por el tipo de patología. El paciente sabía que si iba a tomar, tenía a quién llamar. Y fíjate si en algunos
en algunos pacientes borderline que están en una crisis, que no sabemos si es borderline o bipolar, bipolar de tipo 2, como dice el terrible DSM, en algunos pacientes borderline hay un periodo en el cual tenemos que estar, como, como la madre tiene que estar en el momento en los primeros momentos, ¿no? Hay algunos periodos del análisis o del vínculo que queremos construir, que estamos en el aspecto sufriente y no analizando quizá, que para transformar en analizando, y me parece fantástica esta concepción, a lo mejor tenemos que estar cuando nos necesiten en lo posible. Nunca vamos a remedar una madre suficiente, pero vamos a tratar de poder estar en los momentos. Hay momentos que, pensando en algunos pacientes míos, ¿no? Esto es todo un tema, Adrián, lo podemos discutir. Bueno, ahí está Serapio y después el doctor Carvajal. ¿Mm? Sí, sí. Serapio. Bueno, la verdad es que escuchándote, Carlos, escuchando las conversaciones que has tenido con Fernando y con mi amigo Adrián, son tantas cosas que motivan pensar, digamos así, ¿no? Es un campo bastante amplio que has planteado, ¿verdad? No alcanzaría el tiempo de esta noche para conversar sobre todo esto, ¿no? Simplemente yo me he hecho varias preguntas, ¿no? ¿Cuándo comienza el establecimiento del concepto en psicoanálisis, en la institución psicoanalítica, del concepto de encuadre? ¿No? ¿Desde dónde se establece? ¿Y en qué momento histórico del psicoanálisis se establece? ¿No? Se establece. Sí, 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 es una pregunta quizá en los 50. Acá Blecher es quien lo trae con total desarrollo. No sé si hay alguien antes. Sí, sí hay. ¿Sí? A ver. Eitingon. Eitingon. Ajá, ajá. Eitingon lo No lo he estableció. leído en Eitingon, pero es posible. Pero lo estableció, y por qué lo estableció y qué pasaba en esos momentos de la historia del Sí. psicoanálisis y de la relación de Freud con todos sus relacionados en su trabajo con el grupo que él formó, digamos así, ¿no? Yo creo que es una cuestión, ustedes han nombrado un aspecto que me parece que es muy importante, que está siempre en juego, que es la cuestión del poder, digamos Sí. así. Entonces, ¿cuánto el establecer esas normas, ¿verdad? También de alguna forma constituyó una forma de establecer un poder dentro de lo que se consideraba el psicoanálisis, la enseñanza del psicoanálisis y el trabajo psicoanalítico? Tanto en la formación de analistas como en el trabajar con las personas que buscaban explorar sus conflictos y sus malestares y sus sufrimientos psíquicos. Este es un punto que hay que repensar, digamos así, ¿no? Y se ha mantenido, ¿no? ¿Cuánto se puede o no luchar contra esos modos de poder que no son útiles en nuestra tarea, digamos así, ¿no? Claro, una cosa es el poder absoluto y otra cosa es el poder democrático, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Por eso decía de los seminarios. Una Claro. cosa son los seminarios de autor que generan esta cosa de poder. Yo soy el más clerical, yo soy el más winnicottiano. Y otra cosa es poder discutir temas horizontalmente de distintas perspectivas. Creo que genera otro tipo de mentalidad psicoanalítica, mucho Exacto. más plural. Carlos Serapio, una anécdota en la línea de lo que creo, de lo que ustedes están planteando. En la época del Policlínico de Berlín, Serapio, que ellos le solicitan a Freud un analista, Freud lo discute con ellos y decide que el analista para el Policlínico sea un extranjero, que sea Ajá. Hans Sack. Y Hans Exacto. Sack era el que iba a analizar a los analistas de Berlín para tratar de que el analista no fuera una figura que estuviera ahí adentro de Alemania, sí, dentro de Berlín, para tratar de eliminar precisamente como esas cosas que se puedan generar a nivel de la relación entre los mismos colegas. Entonces era un extranjero, ¿sí? El que los analizaba, cosa que me parecía interesante pensarla, ¿no? Que el analista sea un extranjero a la institución, que no sea alguien de la propia institución, sino que sea alguien lejano, porque si no se presta para todas estas confusiones que se dan entre los analistas que están formando
analizados y que están escuchando a sus colegas en el diván, ¿no? Que se presta para esa confusión. Entonces decidieron que fuera un extranjero, ¿m? Que fuera Exacto. una figura externa. Bueno, pero Externo. es una vicisitud para ese momento de la historia, pero parece que está dentro de esa línea de lo que están planteando. Perdón, Es Serapis. el modelo uruguayo, de formación, un poco me empecé a lo que vos te referís, que es un analista didacta fuera de la institución, ¿no? Intenta remedar, intenta aplacar un poco el poder absoluto que genera el analista didacta o el jefe de cátedra. Cátedra, es la palabra cátedra, ¿no? Fíjense lo que significa esto. Intenta bajar un poco estas cuestiones porque Freud rápidamente se da cuenta de la Pero cuestión del poder. el modelo uruguayo desplaza el poder del didacta al supervisor. O sea, Sí, no es exitoso. Lo que hace es bueno, cambiar de amo. lo pone afuera. Intenta, por eso yo creo que son intenciones de decir, bueno, no vamos a convivir didacta y analizando acá, sino que va a elegir un didacta afuera. Son intentos, ¿no? Siempre son humanos y fallidos. Yo tengo, yo tengo la idea de esto de trabajar por materias y no por autor, también como un intento de bajar de bajarle los decibeles al poder, ¿no? Creo que a Serapio lo interrumpimos. Ya, pues Bueno, sí, lo interrumpimos. está bien. Serapis. Yo creo que estimuló el diálogo, digamos así, ¿no? La otra Sí, cosa que yo me acordaba es cuando el mismo Freud, en la carta a Ferenczi, ¿verdad? En el año 28, le dice a Ferenczi, sí, los analistas dóciles se sometieron a las normas que yo les impuse sí, como si fuesen tabúes. sí, Esto tiene que ser revisado algún día. Digamos, sí, ¿no? Y el mismo Freud, sí, yo creo que fue revisando su sí, concepto de lo que era el oro puro del análisis, ¿verdad? De que se movía entre la sila del oro puro y el cobre de la psicoterapia, digamos así, ¿no? sí, De lo sí, no analítico. Cuando al final de su obra él dice que hay algunos analizandos que han permanecido tan infantiles que aún en el análisis solo es posible tratarlos como a niños. Digamos así, ¿no? Entonces, sí, ¿cuánto de esto ha sido recogido por otros pensadores posteriores a Freud como Winnicott, que tú mencionaste también? sí, Cuando sí, toma en cuenta los diferentes niveles estructurales en el funcionamiento mental de los así seres es. humanos, digamos así, ¿no? Y cómo los seres humanos todos tenemos, digamos así, esos funcionamientos de diferentes modos de funcionamiento mental, estructural, diferentes, digamos así, ¿no? Ujú. Y cómo el analista también los tiene y por lo tanto tiene que moverse también estructuralmente en su metodología, de acuerdo al nivel estructural que está presentando el analizando. Y como decía Mercer, ya para finalizar, el análisis entonces en ese caso se torna en un recurso de investigación del funcionamiento psíquico de la pareja analítica. Claro, bueno, ya que tomás Meltzer, yo una de las cosas que planteo es que cuando uno estudia un autor, lea la biografía y vea el recorrido que hizo el autor. Porque del Meltzer del 60 al Meltzer del 80, hasta que muere Meltzer, Seguro. pasó por, entre otras cosas, se fue de la IPA, por ejemplo, ¿no? Pasaron muchas cosas en la vida de Meltzer. Puso una institución de psicoterapia que llamó psicoterapia y no psicoanalítico. En fin, realmente cuando uno estudia la teoría de un autor, el autor está siempre presente, es autobiográfica la teoría, ¿no? Sí, Y sí, va pasando por la distinta época del autor. Cuando uno lee que Winnicott era hijo de 3 mujeres, es decir, las 2 hermanas y la madre, Kohut un chico abusado, entonces uno puede comprender por qué enuncian las teorías que enuncian, ¿no? Es claro. interesante esto que planteas. Sí. Esa carta del 28 yo la sabía de memoria cuando tenía que defender a Ferenczi. Ahora ya me la olvidé, pero esa carta es fantástica. Fantástico. Sí, sí. Bueno, un poco eso que quería comentar. El doctor Carvajal y Esther Romano, si mal vi, doctor Carvajal o Esther, No, yo no, creo que ya no Esther, están. Ya. Esthercita, Y adelante. yo he enviado una nota
porque no es lamentablemente, estoy en otra actividad que finaliza hace un ratito y no pude estar al comienzo, y en realidad es un atrevimiento intervenir no habiendo estado todo el tiempo. Pero lo que voy a decir ahora tiene que ver con un planteo que se dio hace un par de minutos en relación a la idea de las cuestiones de lo sufriente y el paciente cuando llega como sufriente y luego la posición de analizante. Y surgió la pregunta desde cuándo, Eitington, etcétera. Yo recordé a Elizabeth Zetzel, ¿se acuerdan? La americana, Sí, que claro. planteaba un primer periodo en Mm, el cual, en todo caso, sería el equivalente al periodo del paciente demandando desde lo sufriente la atención hasta poder lograr la posibilidad de un posicionamiento psicoanalítico. sí, Pero yo sí, pensaba si eso era en la década del 60. sí. Pero si pensamos en los atravesamientos que hemos padecido nosotros en los últimos años, desde la pandemia o lo que está pasando actualmente, por lo menos yo lo estoy, entre comillas, padeciendo desde lo clínico, con pacientes que atravesaron situaciones bélicas. Que me encuentro con que por situaciones bélicas hubo interrupción del proceso terapéutico, situaciones traumáticas indescriptibles, y me encuentro con situaciones de sufrimiento, de dolor y de devastamiento psíquico, que entre comillas, tengo otro paciente. Y me encuentro con que me busca desde lo transferencial y quiere estar conmigo, y yo me encuentro con dificultades, con perdón de la palabra, porque decían que lo técnico podía estar fuera de este orden, pero con dificultades desde lo técnico, de cómo abordar, porque me encuentro con situaciones complejas que tienen que ver con la realidad exterior o el efecto devastador de la guerra en la psiquis, en el entorno familiar, en el entorno Ujú. comunitario, personas que se han quedado sin viviendas, con emigraciones, con situaciones forzosas. Entonces, en ese sentido, ya la palabra encuadre suena imposible de ser sostenida en su sentido de lo que sería lo tradicional, lo pautado y lo establecido. Y creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que trae Carlos en relación a los diálogos intercolegas, en relación a las diferentes posicionamientos o recursos o conocimientos o afinidades de orden teórico. Por ahí no resulta anacrónico pensar en un solo pensador o en un solo modelo, ¿no? Bueno, Y estamos en un momento en que la conversación o el lugar conversacional, como decía, ¿te acuerdas? Nemirovsky de Stein, el experto en grupos, Gerardo, cuando sí, hablaba Gerardo, cuando hablaba de sí, lo conversacional, ¿no? sí, Que sí, este sí, tipo de conversaciones son necesarias entre nosotros en sí. este momento. Por lo menos por eso me sentí bien de poder compartirles mis dificultades actuales. Gracias, Gracias. Esther. Pero viste que sin la palabra técnica podés decir lo mismo. Sí, Tus se dificultades puede. no son técnicas, son ¿qué Sí, hago con este paciente? exacto. ¿Con qué herramientas me manejo? Claro, claro. Bueno, ¿qué Doctor más? Carvajal, iba a decir. Carvajal siempre tiene algo para decir, Guillermo. Vos siempre tenés algo para decir, así que contanos que somos todo Sí, oídos. es un tema, este es un tema apasionante, Sí, ¿no? es apasionante. Y da Eh, para 5 horas más. claro, lo que uno logra concluir con su trabajo y la experiencia, ¿no? El encuadre, primero, es un proceso evolutivo Mm, que, que va cambiando en la pareja analítica, que tiene un punto de partida, digamos, el cuadro del encuadre, pues es el contrato.
como punto de partida, la disponibilidad contractual. Pero el encuadre está más relacionado con el proceso analítico y es evolutivo y va cambiando, ¿no? Claro que tiene la esencia de lo contractual y lo contractual pues incluye el centramiento, el interés en el analizando, ¿no? Que es lo fundamental de Claro, nuestro porque trabajo, ¿no? si contratás un honorario y el paciente se queda sin trabajo, reconsiderás eso. Si Claro, contratás un claro, horario y el paciente tiene que viajar al hemisferio norte, reconsiderás esa situación. claro, Yo tengo pacientes que claro. están en Australia, 14 horas de diferencia. Bueno, ¿no? Eh, Yo tuve un paciente que empezó en Bogotá y terminó en Seúl. Claro, claro, bueno, por eso. Y, Entonces, y durante un tiempo fue por teléfono. Y al esto nos final, pues, obliga, obviamente por claro, Zoom. nos obliga a pensar, bueno, ¿qué es lo esencial? Perdón por la palabra platónica, pero ¿qué es lo básico en la relación con el paciente, ¿no es cierto? Claro, Que claro. finalmente es tratar de establecer la disponibilidad posible para que se genere un fenómeno transferencial. Esto que decía Adrián, rescatando la transferencia, después Absoluto, podemos Adrián es discutir, básico. sí, podemos discutir, por ejemplo, sobre la transferencia, porque una de las cuestiones que toma el psicoanálisis relacional es revisitar los conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es transferencia? ¿No? Claro. ¿Cuánto juega la pulsión? Etcétera, etcétera. Y ahí hay diferencias francas. Pero lo mejor de todo esto es poder discutirlo en una mesa de opiniones diferentes, no de opiniones homogéneas. Esta es la cuestión, ¿no? Me parece que es fundamental para la transmisión del análisis. Tiene que ser algo plural en serio, no plural declamado, ¿no? Porque, digo plural declamado porque embromando con alguien de otra institución, la otra institución decía, nosotros hacemos psicoanálisis plural. Digo, ¿quiénes enseñan psicoanálisis racional? No, eso no. Ah, no son tan plurales. Bueno, es así. El psicoanálisis va evolucionando y necesitamos siempre ser plural para poder aprender. Y porque los tiempos no podemos utilizar teorías hoy que se han gestado hace 100 años. Eso es imposible. La subjetividad ha cambiado enormemente, ¿no? El El mundo cambia mundo constantemente. el mundo cambia y los niños no son educados en la escuela, son educados en las redes. Entonces, tenemos que pensar otro tipo de abordaje, si no nos quedamos afuera de todo, ¿no? Claro, yo le agregaría eso, que lo que hay también es una necesidad de poder uno repensar sus propios Sí, fundamentos. Yo vuelvo a la palabra sí, sí, fundamentos, ¿no? es Pero uno necesario. repensarlos, ¿sí? Sí, sí, Y no asumirlos tampoco también como que uno tiene la verdad, sino poder tener una capacidad autocrítica sí, en sus concepciones que implican ese proceso que han estado planteando, una transformación permanente sí, de las propias herramientas, llamémoslas así, de sí. trabajo, de las Vos propias sabés, ideas con las que trabajamos, ¿no? Fernando, el año pasado di un curso que se llamó Revisitación de los conceptos básicos en psicoanálisis, pero lo di para mí. Tuve inscriptos, Lo había ordenaste, alumnos, lo di para mí, para para pensar, y ordenar. entonces tomamos transferencia, contratransferencia, encuadre, inconsciente, distintos conceptos, represión, disociación, distintos conceptos que hay que repensar, porque si no estamos trabajando como si estuviéramos años atrás y han ocurrido muchas cosas. Hoy ¿vemos represión? Sí, vemos. ¿Vemos disociación? Muchísimo. Vemos mucho más pánico, mucho más situaciones no claras, bastante confusas, que decimos borderline, para decir algo rápido. Pero tenemos otra psicopatología. Ojo, porque nos podemos quedar muy atrás. Y esto no es un afán de ponernos a la moda, es un intento de estudiar la subjetividad de hoy, que es importante, que es distinta. Carlos, Y ahora que perdone, latinoamericana, que es distinta a la europea. Ya fue Carlos, sí, bueno, y ahorita, perdóname que interrumpa, Carlos. dale. Me gustó cuando trajiste el ejemplo del WhatsApp, al paciente le dijiste
que fueran unos 15 palabras. Eso, no eso más. lo aprendí porque me mandaban unos WhatsApp así. Le Me dije, mira, parece no fantástico. lo voy a leer, voy a No, leer pero es hasta que... Sí, son formas que fantástico, me pareció uno, fantástico, como de alguna manera lo que uno va en otro tiempo, aprendiendo. Claro, claro, uno va aprendiendo eso. Antes me escribían mails, por ejemplo. Ahora a lo mejor me dejan algún mensaje de voz, pero no más de un minuto. Yo le digo esto a los pacientes, pues son formas de encuadrar la relación para no sentirme abrumado y poder estar más disponible para ellos. totalmente. ¿Sí? Gabriela Fiel Carlos, dice que sí. Carlos, te voy a decir una cosa antes de pasar la palabra a Camilo Jacome. Sí. Había una carta muy linda también en los años 50 de Winnicott a Klein, después de una discusión en la Sociedad de Londres, Esa, donde él un poco le lanzaba una fuerte crítica y le decía que él no entendía cómo ella más o menos exigía que los candidatos de esa época repitieran como sus propios enunciados. Y él el le decía idioma kleiniano, el idioma claro, kleiniano y que claro, él claro. decía que había que decir esas cosas que decía en el lenguaje de cada persona Claro, o de claro, cada claro, momento, ¿no? Porque claro, repetir el lenguaje sería esto que estamos hablando, ¿no? Una repetición de los claro, fundamentalismos. Perdón, claro. Camilo, ¿tenés levantada la mano? ¿Mm? El micrófono, Camilo, el micrófono. ¿Mm? Sí, muchas gracias. No, yo quería preguntarle a Carlos acerca de, dentro de esta idea de reconsiderar los conceptos fundamentales del psicoanálisis desde el psicoanálisis relacional, quería preguntarle qué lugar o cuál lugar ocupa la espontaneidad y la neutralidad en el encuadre. La neutralidad entre las personas no existe, no. Además, hablando de Freud, Freud nunca habló de neutralidad, hablaba de indiferencia, pero eso es otra cuestión, ¿no? Neutralidad no existe como tal, uno nunca puede ser neutro, ¿no es cierto? Es como la ciencia. La ciencia nunca es neutra. La relación con un humano nunca es neutra, porque tenemos ojos, tenemos expresiones, tenemos modulación de la palabra, nunca somos neutros. Así que no tratemos de buscar algo que no existe, porque ahí perdemos mucha energía. Lo que yo creo es que sí hay que tratar de empatizar en lo posible y de respetar lo que al paciente le va pasando, pero eso no es neutralidad. Eso es una conducta, neutralidad es conducta humana promedia, si uno quiere decirlo de alguna manera. ¿Y qué otra palabra decías vos? Neutralidad, ¿qué? Sí, que me interesa mucho la idea de Espontaneidad. Mira, espontaneidad. hay palabras que en psicoanálisis nunca se han usado y que es absolutamente necesario usar. Creatividad, espontaneidad, eh, si querés amor, no, porque no hay ningún inconveniente, no hay que confundir amor con erotismo. Hay Claro. una serie de palabras, sostener, que es distinto a aguantar. Son palabras que son necesarias en la medida que vamos recorriendo nuevas psicopatologías. Por ejemplo, el psicoanálisis nunca habló de esperanza. Yo nunca le encontré a esa palabra. Y me parece importantísimo. Cuando uno inicia un proceso y tiene la esperanza de sentirse mejor, no veo nada raro en eso, ¿no es cierto? Con un analista que funcione como un ser humano, que piense junto con él y que sea lo más espontáneo posible. Hay una cuestión que utiliza el psicoanálisis relacional como el enactment, que de alguna manera es esto que alguien dijo, me parece que Adrián, hablando del actuar. Nosotros somos dos actores que actuamos una ficción, transferencial contra transferencial. Se da así en el consultorio. Yo creo que los analistas deberían estudiar teatro, serían mucho más expresivos. Vale la pena eso, ¿no? A mí me sirve por lo menos. Cuando le quiero transmitir, especialmente en remoto, le quiero transmitir a un paciente, no me digas, esto puede ser sumamente útil, ¿no? O no, esto pasó. Estas cuestiones son sumamente útiles si uno
sabe cómo expresarlas para poder llegar mejor. ¿Qué es lo que hacen los actores? Me parece muy importante. Y otra cuestión, además del enactment, es el self-disclosure, que es yo lo uso bastante poco, pero me parece mucho más usual de lo que creemos, que es contar alguna anécdota, verdadera o falsa, no interesa eso, contarla con credibilidad de uno para destrabar una situación que está trabada, que está donde hay un impasse, por ejemplo. Donde hay un impasse es importante. Yo una vez le conté a un paciente que era muy solidario el paciente, ¿no? Y tuvo varios ataques a su solidaridad. La gente no entendía. Yo le dije, mira, yo te voy a contar una cosa. Una vez yo iba en la ruta, la ruta a Rosario, de Buenos Aires, me recibí de médico y andaba con mi valijita, bueno, tratando de ayudar a la gente, porque yo era médico. Entonces veo una señora que está con la puerta abierta, con el auto parado en la banquina, vomitando, me pareció a mí. Entonces yo me bajo con mi valijita, le dije, señora, soy médico, ¿necesita algo? ¿Y a vos quién te llamó, pedazo de pelotudo? ¿Qué te metes en mi vida? Y yo digo, uy. Entonces, yo le contaba esto al paciente. Esto es un self-disclosure, que es una confesión o un cuento personal. Esto es verdad, esto me pasó en serio, para destrabar una situación donde él sentía que la generosidad era lo más importante. Yo decía, lo más importante es que vos te cuides y que pienses con quién quieres ser generoso. Hablando de esto a mí me sirvió mucho. Esto es una de las herramientas que utiliza el psicoanálisis relacional, por ejemplo. No demasiado, pero la usa. No tenemos Carlos, miedo en contar algo propio si sirve a los fines de que el como paciente ejemplo, mejore. Claro, como como ejemplo. ejemplo, Claro, como claro. ejemplo, claro. Carlos, tú has hecho énfasis también en el concepto de ética. Es una palabra que has usado en Sí, diversos momentos. sí, Yo pienso que parte de encuadrar al paciente es también transmitir una sí, ética que es distinta a la de otro tipo de interacciones así humanas, es, así es. aunque no sea de forma declarativa, pero sí hacerla patente, o sea, para Sí, que haya un proceso analítico que sí, tiene que ver con una ética de la dignidad, es decir, de que todo lo que usted diga es digno de ser acogido, es digno de ser escuchado, porque tiene algo de verdad, algo de sentido, aunque no lo entendamos inmediatamente, y también un grado de transmisión de angustia existencial por parte del analista por el bienestar del otro. Es decir, esto bueno, requiere, esto discutirlo con mis amigos lacañanos es muy difícil, esto bueno, último que pero vos decís. Me dicen, a pero mí, vos tenés furor curandi. No, 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 yo quiero ayudarlo a que pero, él esté pero, mejor. pero ¿por qué execrar? Porque esto me recuerda a veces ciertas discusiones que terminan un analista diciendo a otro, eso no es psicoanálisis, que Sí, me sí, parece la sí, forma más inquisitorial que sí, hay de descalificar el pensar de otro. ¿Sí? sí, El sí, psicoanálisis es el que practico yo, el de usted no lo es. sí, sí. Este, pero ¿por qué descartar a priori la dimensión terapéutica del análisis? Si Ah, al fin y al bueno, cabo, Freud nunca lo hace. O sea, Freud bueno, la metáfora del oro y del cobre que mencionaba Serapio, sí, a mí me parece que ha traído más desgracias que beneficios. sí, 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 El sí. psicoanálisis no es una búsqueda metafísica de alguna significante perdido, que se encontrará o no mientras la vida sigue siendo infernal. ¿Por Claro. qué no podemos legitimar y asumir que sí hay un factor curativo No, que yo está siempre digo puesto, que el análisis es terapéutico, o no es análisis. bueno, Nosotros nos dedicamos a la clínica. De la clínica viene la metapsicología, pero tenemos que dedicarnos al paciente. ¿Y para qué le dedicamos al paciente? Y para que mejore su vida. Eso sin duda. Sí, 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 efectivamente. Así es, Efectivamente. El análisis es un método terapéutico. Y No así sí, cabe es. duda de eso. No Y estamos acá para hablar de filosofía. Podemos hablar de filosofía, pero si vamos a hablar de psicoanálisis,
vamos a hablar de clínica. Bueno, Así entonces es. lo dejamos ahí con ese interrogante por los límites del tiempo, pero me parece interesante esto que se está planteando porque habría que pensarlo en términos de polaridades también, ¿no? No de una sola dimensión, sino como de varias en juego. Bueno, muchas gracias, Cachi, Y ya por tu está. presencia. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias Muchas a todos gracias, los Carlos. asistentes A ustedes. y Lamento no los haber estado al invitamos. comienzo. Y los Muchas invitamos gracias. al panel de cierre se va a dar el próximo martes con los colegas de aperturas. Así que bienvenidos todos. ¿Mm? Muchas Y muchas gracias, gracias. querido. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Chao, hasta pronto. Me alegro de haberlos visto unos cuantos.